se va a referir exclusivamente a los hechos que en términos de los peticionantes constituyen una infracción a la ley que configura causal de vacancia. No haremos ninguna apreciación política de la gestión del alcalde, no emplearemos subjetividades de tal manera que no hayan elementos que perturben la naturaleza jurídica del presente debate. Obviamente nosotros vamos a utilizar el máximo de tiempo hasta donde sea posible para explicar los criterios que aplicamos respecto de la infracción cometida, recurrentemente cometida por el señor alcalde, y que a criterio de nosotros configura la causal de vacancia por 63 de la municipalidad. Un primer elemento importante que quien decidirá en instancia final en el acto de la vacancia del señor alcalde es el Jurado Nacional de Elecciones. La relevancia de esta sesión de consejo, porque tiene su importancia, radica fundamentalmente en que hay que dejar constancia en acta de los argumentos de ambas partes, ¿no? Es decir, tanto de los que estamos a favor de la vacancia como de los que están en contra. ¿Cuál es la infracción cometida por César Acuña Penal en su condición de alcalde? Lo vemos en las ciudades, haber contratado con recursos de la municipalidad la realización de una campaña de propaganda y difusión de símbolos y expresiones que son propios e identifican su proyecto político personal. A lo largo de estas semanas, a través de la prensa, se ha producido un debate en los cuales hemos ido sustentando y también hemos ido encontrando respuestas de parte de la administración que, como es natural, pretenden rebatir los argumentos pro vacancia, ¿no? Pero esa es la infracción, ¿no? El diseño, la ejecución, el financiamiento con recurso público de una campaña de propaganda de símbolos que son propios y que identifican el proyecto político, y la campaña presidencial del alcalde, porque él es un hombre que está en permanente campaña. Además, la Constitución de Parque del Eco de Puebla tiene vocación presidencial y el ministro marino, entonces él está en permanente campaña. ¿En qué norma legal se encuentra la solicitud de vacancia que nosotros hemos planteado? Está ahí, es el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidad. Primero se remite al 22, inciso 9, que dice la causal es la del artículo 63. Y cuando uno va al artículo 63, se refiere a las restricciones de contratación, es decir, qué cosa no debe hacer el alcalde, qué cosa no puede contratar el alcalde, o en qué momento, en qué circunstancias no se debe hacer determinado tipo de contratos, ¿no? ¿Cómo se prueba esa causal? El jurado dice ya, hay una infracción que ustedes han identificado, y hay un financiamiento que se ha hecho en una campaña de propaganda. ¿Cómo me demuestras, dice el jurado, que efectivamente la causal prevista en el artículo 63, que se llama restricciones a la capacidad de contratación de los alcaldes, se cumple? El jurado ha elaborado un test, o sea, no es para el jurado que cualquier vecino pide y lo tramita, hay una calificación previa. Si no cumple con los requisitos, lo resuelve. Y cuando entra a debatir el tema de fondo, como instancia final, lo primero que va a pedir el jurado es que los peticionantes de la vacancia demostremos que hay utilización de recursos públicos. Es lo primero, porque el objetivo de la norma es eso. Segundo, dice el jurado, tienes que demostrarme que existe un interés de la autoridad involucrada o cuestionada. O sea, ¿cuál es el interés del alcalde en la realización de esa campaña? De contratar publicidad, de hacer difusión de esas expresiones. ¿Por qué? ¿Qué interés tendría? ¿Qué razón tendría él para que eso se realice? Y finalmente, dice el jurado, tiene que haber un conflicto de interés. Es decir, que una persona en sí, como en este caso el alcalde, representa dos intereses contrapuestos. Por un lado, como alcalde, es el encargado de tutelar los bienes públicos, pero ejecuta el presupuesto, firma los cheques, celebra los contratos, o lo delega si es la competencia, pero no se delega la responsabilidad. Y por otro lado, es receptor, beneficiario de toda la campaña de propaganda que ordenó hacer como alcalde. O sea, por un lado, como alcalde, ejecuta el presupuesto, ordena la propaganda, la dirige, y por otro lado se beneficia con el contenido y la realización de esos contratos. Entonces el conflicto de intereses está ahí. El jurado dice, si me pruebas esos tres elementos, entonces yo como jurado podré aprobar la vacancia. Entonces tenemos que ir a la finalidad de la norma contenida, o sea, ¿cuál es el precepto? ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades? Que dice que es la causal de vacancia. Lo primero dice la norma, y está en la jurisprudencia del Jurado Nacional, es tutelar los bienes públicos. Tutelar, de carácter tuitivo, hay que cuidar las cosas. Controlar el poder de las autoridades, sea alcalde o regidor. Es decir,
que el poder no sea omnímodo, que no pueda hacer todo lo que quiera, tiene que tener límites. La administración pública no es como la empresa privada. En la administración pública hay límites y hay formas muy rigurosas de cumplir. Hacer buen uso de los bienes y rentas. No puede usarlos para fines negativos o para hacer daño o con fines nocivos. Tiene que hacer un buen uso de los bienes y rentas. Y finalmente, que no se use el cargo para beneficio de la autoridad. Como si el alcalde tuviera que escoger hacer una carretera y en lugar de ir por la zona donde hay una mayor población, hace la carretera por la zona donde están los terrenos de los amigos del club donde él pasa los domingos de sol. Entonces, obviamente hay un interés, una relación amical, social, ¿no? Él no puede privilegiar, ¿no?, algo para su beneficio, quedar bien con los amigos, en lugar de cumplir su deber con la sociedad. El objetivo general entonces de la norma contenida en el artículo 63 es evitar que los actos de gobierno, que las acciones de la autoridad, que las operaciones de la administración sean para beneficio de la autoridad. Ese es el gran objetivo, la gran finalidad del artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidad. ¿Qué demuestra el expediente? Cuyo contenido de poco más de 200 folios lo han visto ya, porque se ha exhibido. No creemos pertinente traerlo hoy. Copia de él tienen los regidores, hace poco más de 30 días. En el expediente está aprobada la infracción. Es decir, hemos demostrado que hay una campaña de propaganda y de difusión de los símbolos y expresiones que son propiedad que identifican el proyecto político y la campaña permanente del señor César Acuña en alcalde. Pues está aprobado, ahí están los medios probatorios en el expediente. No son inventos. La propaganda se está haciendo. ¿Y qué dice? Y hemos demostrado también en el expediente el test de consistencia. Hemos logrado demostrar, porque en el expediente hay contratos, órdenes de servicio, ¿no?, que hay utilización de recursos públicos en la contratación de la propaganda. En el expediente se ha demostrado también que hay un interés directo del alcalde, lo vamos a desarrollar, y que existe un conflicto de intereses, porque por un lado representa a la municipalidad y por otro su propio proyecto político personal. ¿Qué tiene que probar César Acuña y el Jurado Nacional para que no lo baje? Porque el análisis ahí es distinto del que se hace en el Consejo. O sea, ¿qué tiene que demostrar César Acuña para que el jurado diga no? No hay vacancia, no hay sustento, no hay razón para votar la vacancia. Primero, él tiene que demostrar que toda esa campaña de propaganda que vemos en Trujillo se hace con fondos privados. Es decir, que las camioneras se pintaron solas, que los paneles se pintaron solos, que a los trabajadores les dieron un uniforme y los trabajadores pintaron su sistema solito, que a los mecanógrafos del Banco de la Nación les dieron su chaleco a la municipalidad y el mecanógrafo se pintó su petróleo solito, del Gran Cambio, toda la parecida. Él tiene que demostrar que no hubo recursos públicos en toda esa propaganda, que el Trujillo es real, está allí. También tiene que demostrar que no tiene ningún interés y que no se beneficia en nada con la propaganda del Gran Cambio, trabajando con el Gran Cambio, el Gran Cambio aquí, allá, apoyar. Se tiene que demostrar eso, porque en el expediente hemos demostrado las relaciones, la implicación que él tiene con su proyecto político, porque él y su proyecto son uno solo, aparte del entorno familiar. Y también tiene que demostrar que no hay conflicto de intereses, es decir, que su condición de alcalde que administra recursos públicos, con su condición de proyecto político, de candidato presidencial, son perfectamente compatibles. Es decir, que no hay ninguna incompatibilidad entre que él como alcalde ejecute una campaña de propaganda con dinero de todos los ciudadanos y que él como político se beneficie con el contenido de la propaganda. O sea, tiene que demostrar al jurado que ambas cosas son compatibles. Si él demuestra estas tres cosas, el Jurado Nacional votará en contra de la vacancia. ¿Qué dice la jurisprudencia? Es decir, ¿cómo se ha venido pronunciando el Jurado Nacional de Elecciones desde hace varios años en temas como este? Sobre el beneficio personal, es decir, ¿cuándo se beneficia una autoridad? O sea, ¿cómo calificamos o cómo identificamos el beneficio personal de una autoridad? El jurado dice, lo que la norma pretende, el artículo 63, es tutelar los bienes públicos, controlar el poder que se otorga a las autoridades, que hagan buen uso de los bienes y rentas y que de ninguna manera se carguen beneficio de propios o de terceros. Año 2006, resolución 155, jurisprudencia nacional obligatoria. Entonces, ahí están. Son los criterios que tiene el jurado para identificar si hay o no beneficio personal de la autoridad. Sobre la forma de interpretar la ley, porque todo esto va a ser parte del análisis. El jurado dice, aplica el principio de razonabilidad y dice, este artículo 63 dice, no se puede interpretar en forma restringida. Dice, porque restringir la interpretación significaría reducir las posibilidades
Y utiliza una frase bien severa, mire. Una interpretación restringida conlleva a fomentar la impunidad. Miren qué importante esa apreciación. Dice, si se interpreta de manera restrictiva, restringida, limitante, se fomenta la impunidad. Y eso es lo que hay que combatir. Por eso, dice que la finalidad contradice la esencia y finalidad de la norma que fue emitida. Por eso dice que este criterio, el tribunal lo adoptará para futuros casos similares con calidad de jurisprudencia vinculante, obligatorio. No puede a partir de esa interpretación hacer el jurado interpretaciones limitativas, restrictivas, que restrinjan la capacidad de incorporar casos en el espectro del artículo 63 de la Ley Orgánica Municipal. Sobre la finalidad de la norma, lo hemos señalado, lo que la norma trata de impedir que los funcionarios o trabajadores pretendan buscar un beneficio personal por su intervención. Es un conflicto de interés. Lo que hemos señalado, la doble condición de alguien que representa dos intereses contrapuestos y que al momento de actuar privilegia o prefiere el interés personal al interés colectivo o institucional. Sobre el análisis del caso de la vacancia de César Acuña, ¿cómo va a actuar el jurado? Dice, este criterio es muy importante. Dada la libertad probatoria que rige nuestro sistema jurídico, ¿qué quiere decir libertad probatoria? Que no hay una relación de medios probatorios que tú puedes presentar y a los cuales tienes que ceñir, sino que en cada caso concreto se construye la probanza con los medios que tú estimes pertinentes o idóneos para el objetivo que tiene tu acción. Por eso dice, no es posible señalar una lista de medios probatorios que permitan concluir que se actuó en la búsqueda de un beneficio. Basta decir, dice, que el beneficio, podrá presumirse cuando se puede demostrar la existencia de una clase de vínculo entre el alcalde o servidor público y el beneficiario del contrato. El contrato de las partes y el contenido. O sea, ¿para qué contrato propaganda? ¿Para qué contrato publicidad? ¿Cuál es mi finalidad, mi objetivo? Y otro caso importante dice, en cada caso concreto se evaluará la existencia o no de un conflicto. O sea, no hay una regla uniforme, hay criterios. Y dice, constituye un criterio de evaluación el comportamiento del alcalde. Es decir, cómo se maneja el alcalde en temas como estos similares. Es una persona que reconoce sus errores, que dice efectivamente esa propaganda se puede malinterpretar como si fuera de mi partido, mira, no la hagan. O él dice, no, sí, voy a seguir usando el gran cambio. O sea, ¿cuál es el comportamiento del alcalde? ¿Cómo se maneja él ante la opinión pública? Ese es un elemento bien importante de la evaluación, ¿no? Porque expresa el carácter de la autoridad. Mira, no, ¿cómo vas a poner esa frase? Van a pensar que es de mi partido, no está bien, sáquenla, muchachos. O lo otro, ¿saben qué? No, yo soy parte de él, todo lo demás, bien, no me pasa nada. ¿Cuál es el comportamiento de la autoridad? Ese es un elemento que el Jurado Nacional va a tener en cuenta. Sobre la existencia o no de contratos firmados por el alcalde, porque parte de la defensa informal del alcalde ha sido hasta ahora decir, el alcalde no firma, el alcalde no hace, el alcalde no dice, etcétera, son funcionarios. ¿Qué dice el jurado? Dice, no importa a efectos de publicar, de aplicar el artículo 63, la existencia o no de un documento suscrito por el alcalde. Importa más bien que quien alegue la existencia de un contrato, nosotros, demuestre que se han realizado las prestaciones correspondientes. A pesar de que en el expediente hay órdenes de servicio que nos ha dado la propia municipalidad, en virtud de nuestro derecho lo solicitamos, a pesar de eso, el jurado dice no se requiere contrato. El caso concreto, uso indebido de bienes municipales. La vacancia del alcalde o los regidores se configura si han utilizado bienes municipales. ¿Cuáles son los elementos que pide el jurado? Los que señalamos hace un rato, dice no. Que haya un contrato en el sentido amplio del término, que no es lo importante, si que no es físicamente, cuyo objeto es un bien municipal, que haya un interés directo de la autoridad involucrada y que haya un conflicto de interés. Eso está desarrollado en las situaciones anteriores. ¿Qué hemos demostrado nosotros en este expediente? El núcleo de la propaganda de César Acuña, el núcleo de la propaganda de la municipalidad, la identidad entre la propaganda de César Acuña y la propaganda municipal, el uso de recursos públicos, el interés directo del alcalde y el conflicto de intereses. Entonces vamos a analizar rápidamente cuál es el contenido de la propaganda personal de César Acuña. ¿Qué cosa caracteriza su campaña en todos estos años? Estas son las frases que usa. Unidos para trabajar por el gran cambio. Estamos hablando de César Acuña y su propaganda política. El gran cambio no puede tenerse trabajando por el gran cambio. ¿Cuál es el núcleo conceptual, visual y gráfico? ¿Cuál es el elemento común a todas las frases? ¿Cuál es la idea fuerza que quiere vender, transmitir, que penetre en el subconsciente ciudadano
con el martilleo constante de la propaganda de la municipalidad, pero que es la propaganda de César Acuña. No lo ponemos todavía aquí para que cada uno saque sus conclusiones y lo veremos. ¿Y dónde nace todo? En su partida de nacimiento. APP, cuando César Acuña forma su partido, en el año 2022, eleva a categoría de símbolo partidario su lema. ¿Cuál es el lema? Unidos para trabajar por el gran cambio, ¿no? Que es la primera frase de la que utiliza. Entonces, ¿dónde nace todo? En su partida de nacimiento. A partir de allí nace todo el diseño publicitario de la propaganda política de César Acuña, ¿no? Luego, lo vemos en su página web, ¿no? Unidos para trabajar por el gran cambio, es el lema y símbolo de su partido. Tenemos decenas de esas tarjetitas, no las hemos puesto todas. Esa es una tarjeta utilizada por la juventud del partido de la señora Acuña en un evento. Dice, ¿cuál es la frase que va allí? Unidos para trabajar por el gran cambio, de expresión. En la campaña del 2006, cuando el ciudadano César Acuña aspiraba por primera vez a ser alcalde, que era un ciudadano común, tenía todo el derecho de definir una frase que era su frase política, ¿no? Su rostro, la expresión del gran cambio, Acuña. El elemento fuerza, rostro, el gran cambio, Acuña. Esto fue publicado en el correo del 7 al 31 de octubre y el 2 al 17 de noviembre de 2016. La industria. Publicidad en propaganda de la industria, gran cambio. Su rostro, aquí dice Acuña, la foto no se ve muy bien, pero sabemos que sí, utilizar. Además, los originales de estos diarios traen el expediente vinculado. Satélite, el gran cambio, rostro de Acuña, el nombre, César Acuña. República, el gran cambio, rostro de César Acuña, Acuña. ¿Qué está vendiendo, no? ¿Qué está logrando? Está transmitiendo ideas fuertes en la propaganda política permanente, ¿no? Acuña, el gran cambio, su rostro. Acuña, el gran cambio, su rostro. Es una estrategia eficaz porque logra objetivos bien diseñados, ¿no? Porque hay un asesor de prensa en ese manejo, ¿no? Hay que saludar la eficiencia de los asesores, la eficacia de los funcionarios. En el 2010, cuando hubo la reelección, ¿cuál fue el lema de campaña? El gran cambio no puede detenerse. El gran cambio no puede detenerse. Su rostro, el gran cambio, ¿alguna duda de cuál es la idea fuerza? La estamos construyendo porque no la pusimos, ¿no? Vamos concluyendo, vamos llegando, ¿no?, a la conclusión. La propaganda política permanente de César Acuña, el gran cambio, su rostro, ¿no?, y por supuesto, César Acuña. Este es un aviso del partido, Acuña, el gran cambio no puede detenerse. Entonces, desde el 2010, gracias por copiar el APP, aquí dice Unidos para trabajar, trabajando por el gran cambio. Trabajando por el gran cambio. Otro aviso del partido, no conseguimos el original, pero tenemos la copia, el original se ha quedado bien, trabajando por el gran cambio. Sus alianzas políticas, ¿cómo les llamó? A la que tuvo con Kuczynski. ¿Se acuerdan que él estuvo y salió en la prensa negociando con Lucho Castañeda y no llegaron a un acuerdo? Porque la condición que César Acuña ponía era que si vamos a una alianza, tiene que ir la A dentro del símbolo para marcar, y la alianza tiene que llamarse Alianza por el Gran Cambio. No llegó a un acuerdo con Lucho Castañeda, del cual creo que Castañeda se arrepiente ahora, pero sí llegó a un acuerdo con Kuczynski, con Jules Simo, con Luis Flores, con el Pastor Lai. ¿Cómo se llamó? Alianza por el Gran Cambio. Ya terminó la alianza, pero ¿qué tiene ahora vigente? Un grupo parlamentario vigente del 2011 al 2016 es Alianza por el Gran Cambio, donde Richard Acuña, que algún parentesco tiene con el alcalde, es el parlamentario que integra en representación de ese país. La propaganda permanente. Presidente, 3 de febrero. Trabajando por el Gran Cambio, Unidos para trabajar. Trabajando por el Gran Cambio. Y acá, cuando le dio su apoyo a la señora Villarán, ¿qué decía atrás? El lema del partido. Unidos para trabajar por el Gran Cambio. No se nos lee la foto, pero se desprende, se corrige que esa es la frase. Tatarán, como dice el Ferran, ¿cuál es el lema? La frase, el concepto, el texto, la idea de fuerza de toda la propaganda de César Acuña. Verán. Se desprende, ¿no? O sea, yo no podría apostar a que el jurado diga, no sé cuál es la frase de César Acuña, después de evaluar toda la propaganda realizada en estos años. Ahora vamos a evaluar la propaganda municipal, para ver si hay o no alguna identidad, algún parecido pues, con la propaganda de César Acuña. Y tenemos toda la propaganda que se financia con dinero contratada con dinero de la municipalidad. El Gran Cambio, trabajando con el Gran Cambio no puede detenerse. Aquí está el Gran Cambio, se ve el Gran Cambio, el Gran Cambio del Trujillo, el Gran Cambio en todo lado. Y finalmente, la última, la cereza con la torna, año de la consolidación del Gran Cambio. Esa es la propaganda que se entiende. ¿Cuál es la idea fuerza de toda esa propaganda? Ahí está, ¿no? ¿Cuál es el elemento común a toda esta propaganda municipal hecha con dinero de todos los
¿Tiene algún parecido con la campaña que hace, con la propaganda de César Acuña? Lo vamos a ver en el camino. A la izquierda es la propaganda municipal, a la izquierda los antecedentes, el gran cambio de Acuña y de su partido, el gran cambio de Acuña y su partido. El gran cambio de Acuña, el gran cambio de